Señor. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Gracias te damos, Padre, por tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, porque una vez más tú estás con nosotros, tú estás en medio de ellos. Tu presencia es palpable, Señor. Gracias, gracias, porque tú eres real, Señor. Yo sé en quién he creído, como decía Pablo, y sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aleluya, el Señor te dice así: hijo mío, tú has puesto tu fe, tu confianza en mí. Tú has puesto tu familia, tu vida en mí. No te desesperes, yo estoy obrando, yo estoy abriendo puertas. Yo soy el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Confía y como yo te he dicho, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Gracias, gracias, porque sé que una vez más Dios se va a glorificar a través de nuestros problemas, de nuestras dificultades. Gracias, gracias, porque al cabo de un día de trabajo arduo, Señor, podemos estar en pie con los hermanos compartiendo la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos que viven en Sudamérica o en otros lugares piensan que Miami es nada más que de turismo. No, aquí en Miami se trabaja duro también y fuerte, ¿no es cierto? Y la mano del Señor es la que nos sostiene y nos lleva adelante. Como dice la palabra, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Hay mucho para ver en esta noche y ya sin más vamos allí a 1 de Timoteo capítulo 3. Mis hermanos, estamos viendo el tema de la iglesia, estamos viendo el tema de la fe, cómo llenarnos del poder del Espíritu Santo, cómo estar preparados para vivir en estos tiempos, una iglesia que espera la venida de su Señor. Pero mientras tanto damos testimonio del poder de Dios, aleluya, y qué mejor que prepararnos comiendo de su palabra. Y dice la palabra del Señor allí en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 1, palabra fiel, palabra digna de ser creída, palabra digna de ser confiada, palabra verdadera, dice Pablo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Noten una cosa, si alguno anhela obispado, no dice la palabra si alguno anhela el título de obispo, ¿no es cierto? Ahora, hay que aclarar una cosa, por supuesto, somos evangélicos, no somos católicos, por lo tanto, aquello de obispo, mis hermanos, ¿qué es eso de obispo? Obispo es la palabra en griego episcopo, que significa uno que ve por encima, vela, supervisa el rebaño, ¿no es cierto? Aquel que cuida, así como el pastor de las ovejas de pie miraba sobre el rebaño, miraba a la distancia para ver si había algún peligro, alguna amenaza acechando a las ovejas. Así es el obispo, ¿no es cierto? El episcopo, el sobrevedor, podríamos decir el anciano o el pastor, ¿no es cierto? Para que nos entienda. Pero dice, si alguno anhela obispado, noten una cosa, buena obra desea. No es si anhela el título de obispado, el título de pastor, el título de diácono, de ministro. No es el título lo que tenemos que anhelar, mi hermano. Lo que tenemos que anhelar es la obra. Nosotros amamos al Señor y queremos servirle. Nosotros amamos al Señor y queremos servir a su iglesia, al cuerpo de Cristo, ayudar para preparar a la novia, a la iglesia. Y en esta noche, mis hermanos, usted se puede preguntar, estamos hablando de iglesia, de edificar la iglesia, pero ¿de dónde salió todo ese tema de la iglesia? ¿Por qué tenemos que ir a un lugar, a congregarnos? ¿No es cierto todo eso? ¿Ustedes se acuerdan, mis hermanos, aquellos que ya tenemos algunos años encima? Antiguamente la Biblia siempre, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenían una página en blanco. Ahora ya no las ponen más esa página en blanco, ¿no es cierto? Esa página en blanco simbolizaba, acá ves, yo tengo la página, pero ya me dice el Nuevo Testamento. Vamos a verla así. Esa página en blanco que estaba allí
no es solamente para separar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa página representaba, simbolizaba los 400 años de silencio, donde los cuales no se levantó profeta, donde no hubo palabra de Dios para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Porque Dios dejó, por así decir, hizo un impas, dejó en stand-by, vamos a decir así, en espera, la historia misma. Mi hermano, al pueblo de Israel, el que los había amado, los había cuidado, muchas veces lo disciplinó, ¿no es cierto?, a través de los siglos. Ahora dijo, señores, yo voy a hacer un alto, vamos a hacer un lapso, ¿no es cierto?, 400 años. ¿Para qué? En primer lugar, mis hermanos, para que el hombre pueda, ustedes saben, yo tengo 2 hijos, ¿no es cierto?, o tenemos, mejor dicho, no los tuve solo con Alicia, tenemos 2 hijos, y ustedes saben, mis hermanos, uno de los consejos que yo le di a ellos siempre es, un poco como dice la Biblia, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Yo siempre digo, mi hermano, chicos, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, las carencias, no se quejen, simplemente prepárense a aprender la disciplina del Señor, a aprender las cosas que vienen en los tiempos de adversidad. Ustedes saben que en los tiempos de bonanza, de alegría, uno no valora las cosas. Pero cuando uno está pasando por dificultades, por problemas, aquellos que han tenido problemas de salud, saben lo importante que es tener la sanidad, ¿no es cierto? Tener fortaleza física, poder trabajar, poder moverse, ¿no es cierto? Poder estar en pie. Yo tantas gracias le doy a mi Señor por tener salud. Es el bien más preciado, mi hermano. La plata va y viene. Es más lo que va que lo que viene, ¿no es cierto? Pero la salud, mi hermano, es un don preciado de Dios. Y la vida ni te cuento. Y el propósito para la vida mejor todavía. Y acá hay una palabra del Señor. Si estás esperando con las valijas puestas para que el Señor te llame, yo te digo una cosa, espera. Así como Pablo dijo, yo estoy preparado, para mí el morir es ganancia, dijo, pero quedarme es mucho mejor para ustedes. Mi hermano, ya no vivimos para nosotros, ya vivimos para los demás, para hacer la obra del Señor. Y hay mucho por hacer todavía. No bajemos los brazos, animémonos, alentémonos a seguir adelante, mi hermano. Me dice, pero hermano, yo ya tengo 80 y pico, que esto y que lo otro. Acordate que Moisés murió a los 120, Josué murió a los 110. Todavía te falta, ánimo hermano, miremos a Cristo, decía aquella canción. Pongámosles ganas, mi hermano, ánimo, no se achique, no baje los brazos, las rodillas que se fortalezcan en oración. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, le decía a mis hijos y chicos, cuando estén pasando por adversidad, no se quejen, simplemente miren a aquellas personas que están con ustedes en los tiempos de adversidad. ¿Por qué? Porque en los tiempos de bonanza, en los tiempos que todo va bien, donde hay plata en el bolsillo, hay muchos amigos, mucha gente se te arrima. Pero cuando estás pasando problemas, dificultades, como dicen en Córdoba, en mi tierra, ni el loro se te arrima. ¿No es cierto? Gloria al nombre del Señor. Pero hay que tener, digo, en esos tiempos abran los ojos. No para después tener rencor a aquellos que se olvidaron de nosotros, sino para tener gratitud por aquellos que sí estuvieron a nuestro lado. ¿Me van siguiendo? Tenemos que aprender, mis hermanos, aquellos que nos dan una mano, a ser agradecidos. Muchas veces decimos dar gracias al Señor y es bueno. Pero ¿qué de dar gracias a nuestros semejantes que nos dan una mano? Me parece muy bien, ¿no es cierto? Gloria al Señor. No seamos de aquellos que desaniman a la gente, mi hermano. Seamos de aquellos que animan a la gente a ser buena. Y qué mejor que cuando la gente hace algo bien, darle las gracias, elogiar, alabarlos, ¿no es cierto? Decir, qué lindo que hiciste esto. Animarlos a que sigan haciendo el bien. Eso es muy importante, mi hermano, porque no hacemos lo bueno, porque no hacemos el bien por sentirnos bien, sino que hacemos el bien porque el Señor está en nuestras vidas.
¿Me va siguiendo? No hacemos el bien para sentirnos bien. Hacemos el bien porque estamos con el bien, con el autor de la vida, el Señor de señores y el Rey de reyes. Gloria a Dios. Y entonces decía, hubo un tiempo de silencio de Dios. Dios quería, como quien dice, que se olvidaran del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que Él quería 400 años para que ya dejaran de lado todo eso, dieran vuelta a la página, porque Dios te dice, he aquí yo hago cosas nuevas, no las conoceréis. Aquí es una palabra de Dios. Mi hermano, no esperes que las cosas se van a ir desarrollando. Hay gente que cuando le dicen, mira, tenés un problema, esta enfermedad es incurable, esta enfermedad ya no hay remedio. ¿Y qué hacemos nosotros? Y ya empezamos a acomodarnos para ver lo que viene, las dificultades que van a venir y ahora cómo va a seguir la cosa. No, miremos a aquel que dijo, he aquí yo hago cosas nuevas. Acuérdate que servimos a un Dios sobrenatural, supernatural. Está por encima de lo que ven nuestros ojos. ¿Me va siguiendo? Gloria a Dios, Él nos puede sorprender. Te pongo una. ¿Cuándo el pueblo de Israel podía pensar que el mar se podría abrir delante de ellos? Lo supieron en la noche más angustiosa de sus vidas, cuando venía el enemigo para matarlos, para aniquilarlos. Y allí donde fue que Dios hizo un milagro extraordinario, abrió el mar. En la noche, Dios te dice así, en la noche más oscura yo hago los milagros más luminosos. Gloria a Dios. Bendito sea. Yo no sé, hay algo que el Señor me sigue insistiendo en que hable de esto. Estás afligido, estás en problemas, no tenés salida, no ves la solución. Confía, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. El que por mí entrare, no andará en tinieblas, dice. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Y entonces, mi hermano, Dios los va a sacar de Egipto, los va a llevar allí, ¿no es cierto?, a la tierra de promesas, pero el pueblo no va a creer y allí entonces Dios va a decir, bueno, ya es tiempo de que venga, envíe a mi Hijo amado. Pero qué mejor que pasar 400 años de silencio de Dios, donde, repito, no hubo profetas, donde no hubo palabra de Dios. Sí, tenían el Antiguo Testamento escrito, pero ¿sabes qué, mi hermano? Dios sigue obrando hoy. Dios es vivo, es real y Dios habla. No te quedes solamente, no, yo la Biblia y por ahí, qué triste que a veces Dios nos quiere hablar y decir, no, Señor, para un momentito que estoy leyendo la Biblia ahora. Tengamos cuidado. La Biblia nos fue dada para que nos relacionemos correctamente con un Dios vivo. No con un concepto. Dios es una persona. El Espíritu Santo es una persona. No es un poder, no es una influencia, no es el aceite, no es el fuego. Es una persona que ha venido a morar en nosotros y que quiere tener comunión con nosotros. Dice, o ignoráis que la Escritura dice, no dice en vano, dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. Gloria al nombre del Señor. Él quiere poseernos. Él quiere que seamos suyos. Él quiere tener comunión con nosotros, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. No nos quedemos solamente con decir yo leo la Biblia, nada más. No, la Biblia, repito, es para que entres en una relación correcta con una persona viva, real, que te habla. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, mis hermanos, pasaron esos 400 años de silencio y ustedes se acuerdan cómo empieza el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Empieza con un hombre que Dios levantó llamado Juan y que vino anunciando, vino a preparar el camino del Señor, enderezar las sendas y que procedieran al arrepentimiento. Él vino bautizando para arrepentimiento, para perdón de pecados, porque venía el Rey de Reyes, el Señor de Señores, para hacer una obra extraordinaria. Y entre otras cosas, mi hermanos, cuando viene Jesús, acuérdense, Juan el Bautista vino bautizando
para arrepentimiento, para perdón de pecados. Viene Jesucristo predicando, no bautizando, sino predicando. Arrepentíos y creed en el Evangelio, dice Jesús. Ya le agregó una palabra. Antes Juan era arrepiéntanse. Ahora Jesús dice arrepentíos y creed. Mi hermano, el Evangelio siempre tiene una propuesta negativa, vamos a decir así, es el arrepentimiento, dejar de nuestros caminos y volvernos a Dios. ¿Y para qué? Para creer el lado positivo, creer en aquel que viene, creer en aquel que obra, ¿no es cierto? Y allí venía Jesús. Ahora, Jesús cuando empezó a predicar, la gente se empezó a convertir. Vio los milagros que él hacía, sanaba, libertaba a los cautivos y mucha gente le empezó a seguir. Pero ¿sabes qué? Una cosa que tenemos que aprender en esta noche. Jesús no vino a crear, a fundar un ministerio, el ministerio de Jesús. No, no, el ministerio evangelístico de Jesús. No. Jesús no vino a crear un ministerio. Y él cuando empezó a hablar, a compartir la palabra de Dios, mi hermano, a sanar, a hacer milagros, mucha gente le empezó a seguir. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús dice, si leemos allí en Lucas capítulo 6, dice que subió al monte y pasó toda la noche en oración. Todo ministerio verdadero empieza en la intimidad con Dios. Empieza subiendo al monte de la oración. Pasó la noche orando a Dios. Gloria al nombre del Señor. Porque buscaba la voluntad de Dios, buscaba la estrategia, el plan del Padre, cómo llevar a cabo el ministerio, cómo llevar a cabo la obra. Mi hermano, estamos fracasando muchas veces porque no tenemos intimidad con Dios, no buscamos la guía del Padre, aquel que sabe cómo se hacen todas las cosas. ¿Me van siguiendo? Entonces él fue al monte y oró, pasó orando toda la noche y dice, cuando fue de día, nota qué importante es. Vamos a ir rapidito para que veas esto porque es tremendo. Fíjense, Lucas capítulo 6, Evangelio de según San Lucas capítulo 6, en el verso 12. Miren lo que dice la palabra. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, mi hermano, yo te lo muestro de esta manera. En aquellos días estaba teniendo un cierto éxito con la obra, estaba llevando adelante un ministerio, mucha gente se estaba convirtiendo, mucha gente le estaba siguiendo, pero ¿sabes qué? Dios quiere que esa gente que le estaba siguiendo, que estaba viendo los milagros, empezaran a ser discipulados, empezaran a echar raíces para llevar fruto. Y entonces el Señor, como no tenía en claro todo, ¿no es cierto? Acuérdese que Él fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Y no es que hacía trampa y que como hombre Él sabía todo. No, como hombre era como tú y yo, ¿no es cierto? Que no sabemos todo, necesitamos la revelación del Padre. Y allí pasó la noche orando, no veía en claro. Yo te digo una cosa, si no estás viendo en claro en tu vida, si ves un futuro nebuloso, turbio, oscuro, es tiempo de que subas al monte. Repito, cuando la noche, la noche, mi hermano, hasta las alergias se te despiertan. Sí, todo el día vos podés andarlo más bien, pero llegó la tardecita y ya va a ver que las alergias, con los picazones, todo en la piel y todo, cómo se te van agravando. Llega la noche, los dolores parecen más fuertes, llega la noche y ya no podés dormir, llega la noche y no sabés qué vas a hacer mañana. Y es tiempo de buscar a Dios. Gloria al nombre del Señor. Y allí pasó la noche orando a Dios. No es que dijo, bueno, ahora esta noche yo me voy a pasar toda la noche orando. Total, mañana voy a morir, voy a dormir todo el día. No, mi hermano, no es así la cosa. Él pasó la noche orando a Dios. Ahora, si nosotros pasamos la noche orando, el tiempo oscuro, mi hermano, cuando no vemos salida, cuando no vemos las cosas en claras, no andemos corriendo de acá para allá buscando consejo, tratando de hacer esto, tratando de hacer aquello. No, pasá la noche orando.
Pasá la noche en la presencia del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y dice, cuando fue de día. Aleluya. ¿Vieron cuando empieza la mañana? A mí me encanta la mañana temprano, cuando empieza a salir el sol y empieza a verse con claridad. El día me habla de ver con claridad. Cuando si pasás la noche de oscuridad en oración al Padre, vas a tener un día de claridad. Aleluya. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya. Cuando el día es perfecto, a las 12 del mediodía. Gloria a Dios, cuando el sol está allá arriba. Bendito sea Él. Ves todo con claridad. Gloria al nombre del Señor. Y dice, cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Él tenía más de 12, mi hermano. Tenía por lo menos como 5.000 personas que ya le estaban siguiendo. No dice la Biblia, pero eran multitudes que le seguían. Y cuando llegó de día, ya supo lo que tenía que hacer. El Padre ya le había revelado. Ahora noten una cosa, él no escuchó una voz audible, no vio un screen, una pantalla en el cielo donde le escribió Dios su voluntad. No, Dios le imprimió su voluntad en su corazón. Y esa es la forma más segura que Dios habla. Pasamos la noche en oración a Él y Él va a poner su voluntad en nuestro corazón. Nos va a imprimir su voluntad. No andes buscando voces raras. Busca la voluntad del Señor. El que quiera hacer mi voluntad conocerá si lo que yo os enseño es verdad o no. Me va siguiendo. Ahí cuando estuvo en claro y llamó a todos los discípulos, y ¿sabes qué? Y escogió a 12 de ellos. Llamó y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Noten, no a todos los discípulos llamó apóstoles, sino a aquellos 12 que él había escogido. Me gusta también lo que dice Marcos. Marcos capítulo 3, fíjense lo que dice, versículo 13. La misma palabra, dice después, Marcos 3:13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Otra cosa que yo veo, mi hermano, nos quejamos de que la gente no viene a las iglesias. Nos quejamos que la gente no hace las cosas de Dios. Nos quejamos que la gente no persevera. ¿No será que nos está faltando tiempo de monte, tiempo de oración en la presencia del Señor? Tiempo de lucha en oración, como se acuerdan Moisés cuando subió al monte, allí en la lucha que Uri y Josué tuvieron que sostenerle los brazos mientras él oraba. Dice que el pueblo de Dios prevalecía en la batalla. Nos está faltando eso, mi hermano, nos está faltando oración. Pero oración sin límites, oración a la medida de Dios, no a la medida nuestra, no a la medida de nuestras expectativas. Que Dios sea el que dice, bueno, ya basta, descansen, que ya... Ahí no es que la oración no termina cuando yo digo amén. La oración termina cuando el Señor dice, bueno, ahora ya está todo, ya no oren más. ¿Me va siguiendo? Ahí es Él el que tiene que gobernar nuestra vida, es Él el que nos tiene que indicar. Bendito sea el nombre del Señor. Y usted me dice, hermano, usted ya logró eso. No, pero apunto hacia eso, mi hermano. Y quiero que nos animemos todos. Dejémonos de pavada y animémonos a profundizar en las cosas de Dios, en el río de Dios. Y dice la palabra, noten, y estableció a 12, en primer lugar, para que estuviesen con Él. ¿Sabes por qué, mi hermano? Si no aprendemos esto, cuando estemos en la obra, cuando estemos en la iglesia, vamos a querer cargos y no obras. ¿Me van siguiendo? Cargos, vamos a querer títulos, que pastor, el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro. No. Busca obra, no títulos. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Mi hermano, había un viejo dicho cuando yo era chico, dime con quién andas y te diré quién eres. Con los que nos juntamos es lo que vamos a ser influenciados. Es así, mi hermano. Tengamos cuidado, si buscamos la comunión con el Señor, Él cambia, transforma la vida. Todos aquellos que venían a Jesús no volvieron a hacer lo mismo.
salvo los que le rechazaron, pero los que le aceptaron, los que le reconocieron, los que rindieron su vida a ellos fueron transformados. Un ejemplo, el mismo Saulo de Tarso, el apóstol Juan, que quería que fuego descendiera del cielo y consumiera a aquellos que no lo seguían, fíjense, pero fueron transformados. La comunión con el Señor te transforma para que estuviesen con Él, pero también para estar con Él tenía que estar con los otros discípulos, con los otros apóstoles, aprender a convivir con los hermanos. ¿Me va siguiendo? Ahí ellos tenían que aprender, ellos que iban a ser los que iban a trabajar para edificar la iglesia, ¿no es cierto? Los que Dios, el Señor Jesucristo, iba a usar para edificar la iglesia, tenían que aprender en primer lugar a vivir con Jesús. Después a vivir el uno con el otro. Por eso llevó a 12 para hacer, vamos a llamarle este experimento, ¿no es cierto? Y allí sí, cuando ellos aprenden, si no aprendemos, mi hermano, entre el liderazgo, a convivir con Jesús y a convivir el uno con el otro, mi hermano, no vamos a tener iglesias que se parezcan a Jesús. Acuérdense que nosotros influenciamos por lo que somos, no por lo que hablamos. Yo puedo hablar muy lindo, pero mi vida es la que influencia a otros. ¿Me va siguiendo? Repito, si el liderazgo no aprende a la intimidad, a la comunión con el Señor y a convivir el uno con el otro, nunca vamos a tener iglesias de la misma calidad, de la misma profundidad. No podemos guiar a otros donde nosotros nunca estuvimos. Y la otra cosa, y para enviarlos a predicar. Gloria a Dios. Ellos no salieron a predicar porque dijeron, bueno, ahora vamos a ir a predicar. Es el Señor el que envía. Mi hermano, si no aprendiste a estar en la presencia de Dios, en la intimidad, en el lugar secreto con Dios, lo que te va a mover va a ser lo que ven tus ojos, lo externo. Mi hermano, la obra no empieza por lo externo, no es por ver las necesidades, sino por sentir en tu corazón la intimidad con Dios. Así como Isaías, ¿se acuerda? Capítulo 6, cuando dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor en un trono alto y sublime. Y allí es donde va a sentir la carga, Señor, heme aquí, envíame a mí. Solamente la comunión con Dios te lleva a la adoración. La revelación de quién es Dios te lleva a la verdadera adoración. Y cuando tenés revelación de Dios y tenés adoración verdadera, vas a ir a la misión, vas a tener misión, vas a tener propósito, vas a tener tarea. ¿Me va siguiendo? Para enviarlos a predicar. Y para que tuviesen autoridad. Autoridad es la facultad para influenciar en conductas y en pensamientos. Y nos está faltando autoridad, mi hermano. Sí, nos está faltando. La gente no viene a las iglesias. ¿Por qué? ¿Porque es mala? No, porque nos está faltando autoridad. Jesús tenía autoridad, Juan el Bautista tenía autoridad, dice que toda la ciudad salía Juan en el desierto. Y no preguntaban a ver a cuánto está el aire acondicionado ahí entre las piedras. ¿Va a haber kiosquitos para comprar comida? No había, porque de hecho Jesús cuando estuvo enseñando allí en el campo tuvo que multiplicar los panes y los peces porque no tenían para ir a comprar. ¿Me van siguiendo? Ellos no andaban fijándose, me van a dar esto, No, a ver palabra de Dios y ahí voy yo. Gloria al nombre del Señor. Tuvieron autoridad para sanar enfermedades. Esto no pasó, mi hermano. No es que la ciencia se desarrolló tanto que ya Dios dijo, bueno, ¿para qué voy a pasar vergüenza si los médicos sanan mejor que yo? Entonces más vale meto violín en bolsa y confío que mis hijos vayan a los médicos. Ojo, no estoy en contra de los médicos. Lo que sí estoy en contra de dejar de lado el plan, el propósito de Dios, la estrategia de Dios para nuestras iglesias. ¿Me van siguiendo? Que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Mi hermano, si no tenés esas cosas, si no tenés comunión con Dios en oración, si no aprendiste a convivir con tus hermanos, si no sentís el llamado de Dios para predicar, y si no se te concedió autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios, mi hermano,
Y yo creo que anda más despacito con eso de pedir títulos de pastor, de evangelista, de profeta. Anda más despacito, anda más humilde. Buscá de nuevo la comunión con Dios. Volvé a los primeros pasos. ¿No es cierto? Dios no descalifica a nadie. Pero sí, Dios tiene un programa parecido a la escuela, ¿no es cierto? Vos empezaste a ir a la escuela en el primer grado, después el segundo y el tercero. Ahora, si fracasaste en uno de ellos, tenés que repetirlo. O muchas veces volver al grado anterior. Pero Él no es para decir, bueno, acá se terminó todo. No, a Él te quiere pulir, te quiere sacar, perfeccionarte para la obra. ¿Me va siguiendo? Ahora hay otra cosa, mi hermano, importantísimo que tenemos que ver. Antes de anhelar obispado, antes de buscar títulos, antes de querer trabajar en la obra del Señor, tenemos que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Vayamos a Mateo capítulo 16. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Gloria, 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 gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 16. Ustedes se acuerdan la historia en el verso 13. Dice la palabra, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, gloria a Dios, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Noten una cosa, Jesús no le dio una guía de estudio, no le dio un librito, no le dio un folleto donde dice, bueno, a ver, preguntas frecuentes del ministerio, vayan y consulten ahí. No, Él era personalmente, atendía las inquietudes, le daba las directivas. El ministerio es una relación personal con Cristo. ¿Me va siguiendo? Dice la palabra del Señor. Él les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sabía o no sabía Jesús que decía? Sí, pero era muy necesario que sus discípulos supieran responder quién es Jesús. Gloria a Dios. Dicen, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Noten la confesión que hace Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo significa el señalado, el ungido, aquel que Dios señaló para dar vida a todo aquel que en Él cree. Es el que Dios puso, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Jesucristo es el nombre, gloria a Dios. Él es el señalado para dar vida, aleluya. Tú eres el Cristo, pero qué lindo que dice el Hijo de Dios. No dice Dios en manifestándose, no dice que era una modalidad de Dios. Dice el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces le respondió Jesús, mi hermano, es muy importante que sepamos quién es Jesús. Es muy importante, mi hermano, antes de querer hablarles de Jesús a otro, que es muy importante que nosotros tengamos en claro, estemos firmemente persuadidos, convencidos de quién es Jesucristo. Que no nos pase como los discípulos, ¿se acuerdan cuando vino la tormenta? Primero dice que le tomaron como estaba y lo metieron en la barca. Y Jesús le había dicho, pasemos al otro lado, ¿se acuerdan? Y él en la barca agarró, se fue y se acostó a dormir en la popa, usó un cabezal de almohada, se durmió ahí. Y claro, vino la tormenta y entonces aquellos que sabían cómo hacer las cosas cuando vino la tormenta empezaron a gritar de miedo. Maestro, maestro, socorro que perecemos, no tienes cuidado que perecemos. Ellos querían seguir hacer las cosas a su manera, pero cuando vienen los problemas, empezaron a los gritos y fueron a despertarlo y encima le preguntaron si no le preocupaba que perecían. Qué ridículo, ¿no es cierto? Y a veces le pedimos a la gente que Señor, ten misericordia de la gente, cuando nosotros le hemos dado las espaldas a Dios y tenemos lo que tenemos por haber desobedecido a Dios, por no consagrar nuestras vidas, mi hermano. Él nos ha prometido, mi hermano, las promesas de Dios son fieles y verdaderas, pero también la palabra de Dios no tiene que ser solamente creída, sino obedecida. Vivir por la palabra, mi hermano. Consagrar tu vida al Señor.
Él es el dueño de tu vida, vos vas a vivir lo que Él determine. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué no nos avivamos ahora y nos consagramos al Señor? ¿Me va siguiendo? Entonces dice, y allí se levantó, dice Jesús, lo despertaron, se levantó, reprendió al mar, y entonces dice, los discípulos se miraban uno al otro y dicen, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es este? Todavía no tenían en claro quién era ese. Tenemos que tener bien en claro, mi hermano, ¿quién es este? ¿Quién es este? Ese es Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios. La verdadera conversión, mi hermano, empieza con un encuentro personal con Jesucristo. No con una iglesia, no con un pastor, no con un evangelista, con Jesucristo, mi hermano. Pero repito, para poder presentar a Cristo a otros, primero tengo que haber estado yo frente a frente, cara a cara con Cristo. ¿No es cierto? ¿Quién es Jesucristo? Y ahí Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí el Señor le dice, bienaventurado, dichoso, feliz, bendecido eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre. ¿Cómo se puede conocer a Cristo? Por revelación, mi hermano. Y si no has conocido bien en profundidad, pasa tiempo en comunión con Dios, en oración, pedile revelación de quién es Cristo en tu vida, que puedas ver a Cristo, que puedas ser impactado por Cristo. Mi hermano, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En qué Jesús? ¿En dónde vas a poner los ojos? Pedile al Padre que te lo revele. Gloria a Dios. Me va siguiendo. A veces decimos cosas incoherentes. Puesto los ojos en Jesús y el Padre te lo tiene que revelar. Oro para que el Señor nos dé revelación de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Vino una revelación personal. Primero un encuentro personal, tuvo cara a cara Pedro con el Señor. Vino la revelación del Padre, una revelación personal, no una revelación de segunda mano, no una revelación de un testimonio que escuché, algo personal que yo tuve. Tú eres el Cristo, un reconocimiento personal de quien es. Dios te lo revela, ahora vos tenés que confesarlo. Tú eres el Cristo, el señalado, el ungido, el Señor. El Hijo del Dios viviente. Y ahora sí Él dice, hace una declaración pública. Mi hermano, la verdadera confesión, la verdadera conversión al Señor es reconocer quién es Jesucristo y confesarlo públicamente. Gloria a Dios. Ahora note lo que dice el Señor. Ya dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Dice, Pedro hubiera dicho, pero yo ya sé que soy Pedro. Sí, tú eres Pedro. Pero noten, Pedro significaba una caña cascada, Simón era el nombre de él. Caña cascada, una caña sacudida por el viento. Pero le dice, tú eres, yo también te digo que tú eres Pedro. Si él no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, ¿se acuerdan? Él le va a cambiar el nombre allí. Tú eres Pedro, tú eres una piedra, tú eres una roca estable. Ya no vas a ser más una caña cascada sacudida por el viento. Ahora, qué lindo, otra cosa que tenemos que aprender a creer lo que el Señor dice de nuestra vida. Tienes que aprender a creer lo que el Señor te dice en su palabra. Tú eres Pedro, le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca. Aleluya, roca, Pedro es Petra, una piedra, ¿no es cierto? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Note, sobre esta roca, sobre esta piedra, o con esta piedra edificaré mi iglesia. Me van siguiendo, y ahí se pelearon por siglos los católicos, los protestantes, que si la roca, Pedro, el primer papa, que si era esto, que si era lo otro. No, dice el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La confesión que hace Pedro, pero también la vida de Pedro, mi hermano. La iglesia no se edifica, el fundamento es Cristo, pero la iglesia se edifica con personas. Me va siguiendo, sobre esta roca. ¿Quién es la roca? Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Y vamos allá, primera de Pedro, a ver si Pedro aprendió la lección, lo que le quiso decir al Señor. Fíjense, en primera de Pedro capítulo 2 dice la palabra del Señor, gloria al nombre de Cristo. Primera de Pedro capítulo 2, estaba hablando, empieza en el capítulo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidia y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ve que ya un cristiano es uno que tiene una dieta distinta. Antes comía cualquier cosa, ahora toma leche espiritual no adulterada. Ahora, yo lo que los quiero llevar es esto. Y dice, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Mi hermano, Dios es bueno y no podemos servirle al Señor si no hemos gustado su benignidad. Ahora, el que ha gustado la benignidad del Señor, le quiere servir porque aprendió a amarlo, aprendió a disfrutar de Él. Mi hermano, nosotros servimos a Cristo porque le disfrutamos, porque le amamos. Gloria a Dios. Y ahí viene el mandamiento claro. Acercándoos a Él. ¿Cómo vamos a crecer acercándonos a Él? ¿Y qué es el Señor? Piedra viva. ¿Qué le dijo a Pedro? Tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre esta piedra. Cuando nosotros tenemos el encuentro con el Señor, nos convertimos, el Señor nos transforma en piedras vivas. Piedra es el elemento para edificar la iglesia. Ahora antes era una vida que no servía para nada, que vivíamos en egoísmo. Ahora somos material apto para edificar la casa espiritual de Dios. Es la transformación que Dios hace en mi vida, es lo que me convierte en una piedra viva. Dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Ven, mi hermano, los católicos rompiéndose la cabeza que Pedro es el primer papa, los protestantes replicándoles que no es así. Pero mientras tanto tenemos que aprender esta verdad. Cuando nos encontramos con Jesucristo, nosotros venimos a ser piedras vivas y debemos acercarnos a la piedra viva que es Cristo Jesús para ser edificados. O sea, para que Él nos vaya poniendo en el lugar que tenemos que estar. No, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. No todo lo que se hace en las iglesias es aceptable a Dios, hay que decirlo. Solamente cuando entramos en este proceso, cuando tenemos esta visión de lo que somos, es allí donde podemos edificar conforme al modelo de Cristo. Y allí es donde el Espíritu Santo se va a mover y la gloria de Dios va a ser vista. Y dice la palabra, por medio de Jesucristo, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí que pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Me explico. Nos encontramos con Jesucristo, somos transformados en piedras vivas, porque Él es la piedra viva. Mi hermano, bendito sea el nombre del Señor. Y allí sí el Espíritu Santo nos empieza a edificar. Yo edificaré mi iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y otra cosa, ahora que hemos hablado que la iglesia está siendo edificada como casa espiritual, como morada para Dios. No, eso no es el templo, mi hermano. A Jesús lo mandaron en la cruz porque dijo que ese templo lo podían destruir en 3 días y construirlo nuevo, ¿no es cierto? Y nosotros adoramos los templos. Estos van a quedar, mi hermano, van a quedar para el anticristo los templos. Mi hermano, tenemos que aprender a hacer casa espiritual, hechos por piedras vivas, para que el Dios vivo, la piedra viva, esté en medio nuestro y obre. Los templos, repito, se quedan. En Europa muchos templos ya lo hicieron hasta bares, mi hermano. Y donde eran iglesias, antes ahora las están cerrando. ¿Por qué? Porque no hay un mover de Dios. Y ojo que a nosotros nos puede pasar lo mismo, mi hermano. Si no realmente no empezamos a andar
de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Ahora viene el otro tema, ya vemos cómo Dios edifica, pero ahora fíjense en otra manera, Efesios capítulo 4, bendito sea el nombre del Señor, Efesios capítulo 4. ¿Por qué Cristo fue a la cruz? Entre tantas cosas, dice la palabra, dice allí en el verso 8, por lo cual dice, Efesios 4, 8, por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Allí cuando Cristo en la cruz del Calvario, Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el Salmo 68 dice, y dio dones a los hombres para que Jehová estuviese entre ellos. ¿Para qué Dios da dones a los hombres, a la iglesia? Para que Jesucristo esté entre medio de nosotros. Él ha prometido que en donde están 2 o 3 en su nombre, allí está Él. Pero Él se manifiesta a través de los dones espirituales, mi hermano. Ahora dice la palabra, dice, y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Qué lindo que Jesús dice que bajó a lo más bajo de la tierra, porque me pudo levantar a mí también. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué cosa? Que tengamos un diploma colgado en la pared, a fin de que tengamos un badge, un cartelito que diga pastor, apóstol, evangelista. No, a fin de que, con el propósito de que perfeccionar, desarrollar, capacitar, equipar. ¿A quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que han creído en Jesucristo. Los hermanos, los miembros de la iglesia. Los tenemos que preparar, desarrollar, capacitar, mis hermanos. Pero no podemos impartir lo que no tenemos. Y para poder estar equipados, la comunión íntima con el Señor. Acuérdense. Subir al monte la noche de oración, ¿no es cierto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuándo sé que una persona ha sido completamente desarrollada, equipada, preparada? Cuando yo la puedo comparar con Jesucristo, no con otros hermanos, no con otros ministerios, no, con Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y te digo más, nunca te compares con otros. Medite con Cristo, porque eso te va a mantener humilde. Y mi hermano, si vos te comparás con otro, y muchas veces puede que te llenes de orgullo al ver que los otros están más bajos que vos, pero también puede que te llenes de envidia cuando ves que hay otros que están por encima tuyo. No te compares con los demás, no andes mirando a los demás. ¿Qué a ti? Tú sígueme, le dijo el Señor a Pedro. Mi hermano, no estamos siguiendo a hombres ni estamos controlando hombres. Estamos siguiendo al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y estamos para edificar la iglesia, que es la casa espiritual. Y ahora sí, con esto en mente, mi hermano, allí en Primera de Timoteo, capítulo 3, ¿no es cierto? Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y entonces, mis hermanos, vamos a aprender otra cosa. Todo ministerio no tiene que ver, por supuesto, Dios nos da dones, nos equipa, nos capacita, pero el ministerio genuino va a estar fundado en el carácter. ¿Me van siguiendo? Un ministerio que tiene dones sin carácter es un peligro, no va a durar mucho. Por eso el apóstol dice, pero es necesario. Ahora, por lógica, si yo anhelo obispado, yo anhelo un ministerio en la iglesia, vamos a poner el de maestro, ¿no es cierto? Yo anhelo, quiero ser maestro, porque para que me vean, para estar delante de un grupo, para que me llamen maestro, para que me llamen pastor. No.
De nada vale que te llamen con el título de lo que no sos. ¿De qué vale que me digan el cantante Luis Pereira si no soy cantante? ¿Me va siguiendo? No, suena a burla, ¿no es cierto? Alguien decía la otra vez, el hermano Luis es solista. Dice, porque cuando empieza a cantar queda solo, se van todos. Gloria al nombre del Señor. Pero mi hermano, ¿me entendés? De nada vale que te pongas un título si no tenés la capacitación, la preparación, si no tenés un carácter probado. Y allí cuando ya sentís el llamamiento del Señor. Acuérdense allí en Hechos capítulo 13, dice que había, en la iglesia allí de Antioquía, había profetas y había maestros. ¿No es cierto? Y dice que el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El llamamiento es de Dios, es personal a cada individuo. Ahora, por supuesto, mi hermano, cada uno de nosotros sabe a lo que Dios nos llamó, o espero que tratemos de saberlo, a lo que Dios me llamó, pero lo triste es que no le dijo, el Espíritu Santo no le dijo, miren, apártenme a Bernabé y a Pablo para que sean apóstoles, para que sean esto, aquello. No, para la obra, al ministerio que los he llamado. Dios no te llama a un título, Dios te llama a un trabajo. Me va siguiendo, a una obra, a una misión. Repito, Dios no te llama a un título, te llama a un trabajo, una obra, a una misión. Y allí la palabra dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. El llamamiento es de parte de Dios. La capacitación es del Espíritu Santo y yo tengo que trabajar en mi carácter. ¿Me va siguiendo? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, no perfecto, sino que no se le puede señalar, andar mostrándole cosas. Que sea irreprensible, irreprochable, que no se le puede señalar nada en público. Marido de una sola mujer. Mis hermanos, algunos dicen marido de una sola mujer a la vez. No. Mujer, una sola mujer de por vida. Eso es lo que significa. Para entrar al ministerio no podía entrar un hombre viudo. Tenía que ser un casado. En la antigüedad, ¿no es cierto? Es tremendo. Marido de una sola mujer. O sea, por lógica, estaba casado. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque he conocido varones que han servido al Señor siendo solteros, ¿no es cierto? Pero ese ministerio podría haber sido mucho más amplio, de ser más bendición si hubieran estado casados, porque al estar soltero se restringe el ministerio, ¿no es cierto? De una manera notable. Dice, marido de una sola mujer. Y que la haga feliz, por supuesto. De nada vale tener una sola mujer y que sea una desdichada, que no quiera saber nada. Alguien dijo una vez, ¿querés saber qué tan buen predicador es una persona? El predicador. No mires al público, mirá a la esposa. A ver la cara que tiene mientras él predica. ¿No es cierto? Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, marido de una sola mujer, sobrio, medido, sobrio, prudente, decoroso. Sobrio me habla medido en cuanto al comer, al beber, al dormir, pero también al hablar. ¿No es cierto? ¿Saben por qué? Porque muchas veces dicen, esa persona no tiene filtro cuando habla. O como dicen los dominicanos, un boquitrapo. ¿No es cierto? Porque dicen cosas sin pensarlas. Y dañamos, lastimamos, ¿no es cierto? Y después nos arrepentimos. Tercer, sobrio, prudente. Prudente es que no se anda arriesgando, mi hermano. No anda, por ejemplo, mi hermano, si uno es casado y así no sea casado, no tiene por qué andar subiendo a una mujer en su auto, por más que le esté dando un ride. ¿Por qué? Porque hay que ser prudentes. Entonces dice la palabra decoroso. Decoroso me habla, no, aún en los modales, en el vestir, ¿no es cierto? Una persona decorosa que
hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, en público, a veces uno habla y salpica a los que están al frente, o ser decoroso realmente, ordenado, ¿no es cierto? Hospedador. Hospedador, abrir la casa para compartir, ¿no es cierto? Por supuesto, uno tiene una casa chica, ¿no es cierto? No tiene muchas comodidades, pero sí uno puede invitar a comer a un hermano, ¿no es cierto? Hospedador, aunque no sea para invitarlo a comer, tomar una taza de té, simplemente para estar con él. Ser hospedador, apto para enseñar. Ay, 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 mi hermano, esto hay que recalcarlo. Si vas a ser pastor, sobrevedor, episcopo, tenés que ser apto para enseñar. Triste que es cuando muchos ministerios dicen, no, pero el hermano que le enseñe fulano, yo no, porque yo no es mi capacidad. Tenemos que ser aptos para enseñar. Si no, no nos metamos, mi hermano, ¿no es cierto? Apto para enseñar. No dado al vino, ser controlado. No pendenciero. Ay, 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 mi hermano, a veces usamos el púlpito para andar peleando con medio mundo. Qué triste, ¿no es cierto? Qué triste, sacamos las broncas desde los púlpitos y... No, eso no se debe hacer, eso no edifica la iglesia. Dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Codicioso de ganancias deshonestas. Mi hermano, en toda iglesia se necesitan fondos, ¿no es cierto? Dinero para los gastos. Y el dinero es tentación, ¿no es cierto? Hay que aprender, mi hermano, si vamos a entrar en un ministerio con fidelidad, tenemos que tener cuidado de no ser codiciosos de ganancias deshonestas. Cada uno sabe cuáles son las ganancias deshonestas. Yo siempre digo, mi hermano, y con esto termino ya el tiempo avanzado, corrupto es aquel que pide coimas, sobornos, o bribes, como dicen en inglés. Pero también es corrupto el que las paga, mi hermano. El que paga para que le abran el camino, el que da regalos para que le ensanchen el camino. Mi hermano, tenemos que ser luz, luminares en medio de una sociedad corrupta, una generación perversa. Seamos luminares, mi hermano. Tenemos que ser, para ser luminares, tenemos que ser distintos al mundo, mi hermano. El mundo no nos va a ver no nos puede ver si somos iguales a ellos. Cuando nos vean distintos, les va a llamar la atención. Dios me los bendiga, gracias por este tiempo y nos escuchamos el jueves que viene. Amén.